Uno siempre escucha que Valdivia llegó a Santiago, instauró la gran ciudad, pero no cuenta uno cómo fue el viaje, cuáles fueron los suplicios. ¿Pero quieres saber cómo fue el viaje? Bienvenido a su canal, El Viejo de Historia. Como recompensa inicial de sus grandes victorias fue el tener un repartimiento en el Valle de la Canela, una mina de plata, pero le pidió al marqués que le dejara conquistar Chile abandonando todas sus recompensas, dado que Valdivia lo que anhelaba, fuera del oro, era la gloria, la trascendencia, por lo cual Pizarro de mala gana extiende la real cédula que pertenecía a Almagro. Si éste estaba muerto, lo autorizaba por parte de Pizarro. Entonces la autorización de conquistar el país ya era un hecho. Todos lo tachaban de loco, dado que Almagro, con toda su riqueza, con más de 500 hombres, había fracasado rotundamente. Nadie le quiso prestar dinero, ni siquiera los más desesperados usureros. Pero Francisco Martínez, un comerciante, fue el que le prestó el dinero que necesitaba para continuar su empresa, con la promesa de darle 1/3 de los yacimientos de los metales preciosos. Por lo tanto, faltaba hombres, los cuales reunió con gente de su confianza y almagristas desempleados que vivían en la real miseria. Les proponía buscar fortuna en esta dura campaña. Pero Valdivia tendría otra piedra en el zapato, que sería Pedro Sánchez de la Hoz, el cual había vuelto de España con una real cédula del rey Carlos V. Le había nombrado como gobernador de las nuevas tierras en el sur austral de Chile. Por lo tanto, si bien su carta de gobernación era válida, pero era disputable, por lo tanto Pizarro lo une a la empresa de Valdivia y Martínez, el cual se comprometía a traer 200 corazas, 50 caballos y 2 barcos con provisiones. Sale del Cusco a principios de enero de 1540 solamente con 11 hombres. Llevaba 900 indios amigos que llevaban los animales, provisiones, pero mientras viajaba Valdivia por lo que era el camino del Inca, en la zona del norte de nuestro país, se le fue agregando más hombres. Aumentó a 24 hombres, de los cuales 4 no durarían mucho, porque Álvar Gómez, maestro de campo, fallecería. Luego vemos que Martínez volvió al Perú porque fue herido y tuvo que ser acompañado por 2 hombres, pero veremos que en el camino engrosaría el ejército. Pedro de Araya se uniría con 16 hombres. En día más llegarían 70 más, de los cuales integraría hombres notables como Francisco de Villagra, Jerónimo de Alderete, Juan de Bohón, Juan Jufré, Juan Fernández de Alderete, Juan de Cuevas y el capellán Rodrigo González de Marmolejo, pasando de ser de 11 hombres que salieron del Cusco a 110 hispanos, de los cuales casi todos eran de una familia hidalga, segundones, conquistadores sin suertes que llegaron tarde a la grande civilización indígena. Esa mentira que dicen que llegaron puros delincuentes es una falsedad. El hambre era inmenso, el calor sofocante, el frío de la noche penetrante, faltaba suministros. Incluso había rumores de volver al Perú y tomar esta misión como fracasada. Ya en Tarapacá mandó a Juan Jufré a Potosí a buscar más hombres, pero no pudo traer a nadie. Valdivia asumiría también la función de adelantarse a la expedición, a ver qué había más allá del desierto, si había agua, si se encontraba el fin de este arduo camino. En San Pedro de Atacama se reuniría con Francisco de Villagra y con una veintena de hombres, aumentando a 136. Además, había mucho choclo que había encontrado en la zona. Pedro Sancho de la Hoz intentaría matar a Valdivia, que estaba planificando esa conspiración ya desde Lima. Viajaría al campamento de Valdivia junto a 2 españoles, con Antonio Ulloa y Juan de Guzmán, e intentaron matarlo en su tienda. Cuando éste estaba durmiendo, pero se encontró con Inés de Suárez, la cual dio alerta a gritos. Llegaría Pedro Gómez de Don Benito, que se encargaría de apresar a Sánchez de la Hoz, porque este último casi genera un motín general dentro de la empresa de conquista de Valdivia. Valdivia supo aplastar esta revuelta cuando volvió de su expedición, perdonando al jefe del motín por un tiempo. Luego lo juzgó, encadenó a este y mandó al Perú sin provisión a los subordinados, pero Sánchez de la Hoz, como era un personaje importante vinculado a la nobleza, no lo eliminó, lo mandó como prisionero en todo el viaje hacia Santiago, eliminando la asociación de la empresa de conquista por no cumplir lo acordado por Sánchez de la Hoz. El acto la hizo Luis de Cartagena, siendo la primera escritura en Chile, el fin de la compañía que existía entre Sánchez de la Hoz y Valdivia. Llegando al valle de Copiapó, teniendo complicaciones con los indígenas hostiles de la zona, lo más probable es que hayan sido diaguitas, estos destruían pueblos y los dejaban abandonados, por los cuales los españoles no podían acercarse a los pueblos ya que no había nada. Los alimentos
escaseaban y tenían que simplemente estar comiendo tunas o vainas de algarrobo. En esta zona llegaría un refuerzo aumentando a 150 hispanos. Como no era un hombre poderoso como Almagro, hubo algunos que no respetaban la autoridad de Valdivia, como Juan Ruiz, que intentó amotinar a los soldados, pero este fue ahorcado. Estando en Copiapó lo llamaría el Valle de la Posesión. Desde Copiapó al Mapocho los indígenas eran más barbáricos, donde murieron muchos indios amigos, animales, incluso un español que se llamaba Olea. Los indios auxiliares habían desertado casi a la mitad. Al llegar a la Concagua, Michimalonco le hacía varias emboscadas en conjunto a su hermano Trangalonco y Catiputo. Recuerden que el primero que estaba con deseos de eliminar a Quilicanta era Michimalonco. Este buscaba eliminar al gobernador inca y no quería que llegasen otros tipos que gobernasen sobre la autoridad de Michimalonco. Llegaría diciembre de 1540 al Valle del Mapocho. Algo anecdótico es que Valdivia pudo haber creado su capital en todos los valles que cruzaron, como el Copiapó, el Huasco, Coquimbo, Limarí, Choapa, Aconcagua, pero se quedó en el Mapocho porque deseaba que su gobernación estuviese lo más al sur posible, por el deseo de extender su conquista y poblar el estrecho de Magallanes, como le vemos en una carta al emperador el 4 de septiembre de 1545, que decía así: así que vuestra majestad sepa que esta ciudad de Santiago del Nuevo Extremo es el primer escalón para armar sobre los demás e ir poblando por ellos toda esta tierra a vuestra majestad, hasta el estrecho de Magallanes y el mar del norte. La perpetuidad de esta tierra y los trabajos que por sustentarla he pasado no son para más poder emprenderlo más adelante, porque no haber hecho este pie y meterme más en la tierra sin poblar, aquí si del cielo no caían hombres y caballos, por la tierra era excusado venir pocos, y muchos menos por la falta de los mantenimientos, y por mar no puede traerse caballos, por no ser para ellos la navegación. Este fue todo el proceso que padeció, completó y permitió conquistar y establecer la capital del Reino de Chile, Santiago. Todo esto fue lo que vivió don Pedro de Valdivia y toda su hueste hispana. Ya desde el hecho que a la llegada del Mapocho, Michimalonco le mandó oleadas de emboscadas por pasos estrechos a los españoles, los cuales lograban vencer. Valdivia, al llegar al Mapocho en diciembre de 1540, recorrió los márgenes del río, dejó sus equipajes en la falda del Cerro Santa Lucía, defendidos por una caballería. Además, en el valle era muy poblado, justo para el trabajo que necesitaban para los encomenderos y hacer producir la tierra. Esta tierra cumplía lo que estipulaba en 1523 Carlos V, tomar tierra sin perjuicio de los indios, dividir la nueva ciudad en este plan damero tan conocido, tener agua cerca, lo cual era correcto según lo que decía el rey, dado que Santiago estaba regado por acequias como Apoquindo, Ñuñoa, Tobalaba, creada por los incas principalmente. El terreno elegido parecía una isla que estaba entre los dos brazos del Mapocho. Uno corría por el actual afluente y el otro por parte de la Alameda. Según la reconstrucción de la primera acta de la fundación, dice así: en nombre de Dios y de su bendita madre y del apóstol Santiago, el magnífico señor Pedro de Valdivia, teniente de gobernador y capitán general, por el muy ilustre Francisco Pizarro, gobernador y capitán general de las provincias del Perú, por su majestad, y púsele nombre a la ciudad de Santiago del Nuevo Extremo y a esta provincia y a sus comarcas y a aquellas tierras de que su majestad fuese servido, que sea una gobernación la provincia de Nueva Extremadura. También, según todas las investigaciones de don Alexis López Tapia, dice: la cuenca de Santiago es básicamente una pendiente inclinada que todos los inviernos está sujeta a la posibilidad de inundaciones, aluviones y salidas de dos principales ríos que la atraviesan. Los incas, con el avanzado conocimiento hidráulico y agrícola que poseían, se percataron rápidamente que la isla del Mapocho era el sector más irrigado del centro del valle, y sobre todo estaba dominada por el cerro Huetén, o Huelén, o conocido como Santa Lucía, que era un centro ritual de los pueblos del centro del Mapocho. Incluso hemos mencionado anteriormente, ya desde el periodo alfarero temprano existían viviendas, sitios de enterramiento en torno a la actual Plaza de Armas. Podemos suponer con alguna certeza que todo el sector estaba igualmente poblado a la llegada de los incas. Todos estos factores determinaron que precisamente esa misma área de los incas construyeran paredones, el Tambo Grande, la sede de la administración, un templete o huaca en el sector actual de la catedral y posiblemente otras construcciones en torno a la cancha o plaza central. No obstante, no podemos afirmar si el propio espacio de la plaza estaba libre de construcciones a su llegada, y es decir, si ya era utilizado como una área abierta, pública y ceremonial por los araucanos, o por el contrario, si poseía construcciones de algún tipo que los incas se encargaron de demoler.
A nuestro juicio, el área ya era un espacio abierto y libre de construcciones, pero por ahora no lo podemos demostrar. El hecho, no obstante, es que los incas dejaron un espacio abierto, una cancha, precisamente el área donde actualmente se encontraba la plaza de armas, y a partir de ella se establecieron los ejes de las calles y edificios administrativos y religiosos que construyeron los españoles. Comprendiendo 126 manzanas regulares de 138 varas de longitud, separadas por calle de 12 varas de ancho, al centro de la población se ubicó la Plaza Mayor, en cuyo contorno se edificó una capilla, algunas bodegas y las casas de los principales vecinos, para lo cual se recurrió a los materiales disponibles en el entorno como madera, paja, piedras y barro. Precisando lo anterior, tradicionalmente se ha sostenido que el trazado de la planta de la ciudad fue efectuado por el alarife Pedro de Gamboa. Pese a la necesidad de las funciones de este hombre, que era un arquitecto muy conocido en la zona del Perú. Los primeros años del asentamiento fueron duros, esforzados, las riquezas minerales eran pobres, los parajes cercanos no proporcionaban la cantidad de alimentos, los constantes ataques de Michimalonco, que el 11 de septiembre de 1541 fue la cúspide de la violencia entre los indígenas y los españoles, pero sin embargo, después de los 10 años de la fundación de Santiago, habría una estabilización en las cuestiones de las provisiones. Santiago, el rey de España, reconoció estos progresos que posibilitaron el regular el funcionamiento de las instituciones coloniales. Incluso se le concedería a Santiago el título de la ciudad y un escudo de armas el 5 de abril de 1552, demostrando que ya Santiago no era una mera ciudad, una mera fortaleza que tenía como función crearse como ciudad, sino ya era una ciudad establecida, hecha y derecha, parte de la corona española. La planificación de la ciudad ya había sido redactada oficialmente por Carlos V, el cual ordenaba en 1523 a que la fundación de las ciudades y poblaciones en tierra adentro elijan sitio de los que estuviesen vacantes, y por disposición nuestra se puede ocupar sin perjuicio de los indios y naturales con su libre consentimiento, y repartir la ciudad en plazas, calles, solares, a cordel, y la regla comenzando desde la Plaza Mayor, sacando desde ella las calles a los caminos principales, dejando tanto campos abiertos, aunque la población vaya en crecimiento se pueda proseguir y dilatar en las mismas formas. Procuren tener agua cerca y que se pueda conducir al pueblo y heredades, dividiéndolas si fueran posibles para un mejor aprovechamiento de ellas. Los materiales necesarios para edificios. No elijan para poblar en lugares muy altos para la molestia de los vientos, ni de lugares muy bajos porque suelen ser enfermos. Fúndense en medianamente altos. Funde donde la parte no esté sujeto a nieblas, haciendo que la observación de las que más convenga a la salud y accidentes que se pueda ofrecer. En caso de edificar a la ribera del río, dispongan a la población de forma que saliendo del río no afecta al pueblo. Luego Felipe II en 1573 perfeccionó esta regla, agregando si hay pasto para criar ganados, montes y arboledas para leña, materiales de la casa y edificios, también debe existir buenas aguas para beber y regar, indios y naturales que se puedan predicar el Santo Evangelio como primer motivo de nuestra intención, y hallando que concurren a esta o a las principales cualidades que procedan a la población, guardando las leyes de este libro. Por ende, definiendo lo que los reyes exigían como requerimientos básicos a la historia, nos dice que se encargó de la planificación de esta ciudad, respetando la ley de Carlos V y de Felipe II, fue el alarife Pedro de Gamboa, que fue hijo de Juan Gamboa y María Iriart. Llegó a Chile en la expedición de Pedro de Valdivia y era un arquitecto, un trazador. Eso era lo que significaba alarife, un albañil. Como alarife, fue el que se encargó de trazar la ciudad en este plan damero, utilizando como base a esta ciudad incaica que estaba ya preestablecida por varias decenas de años. Pero bien, si se analiza bien, la forma de Santiago sería trapezoide, la cual limitaba por el oriente al Cerro Santa Lucía, al Mapocho por el norte, la chacra de Diego García de Cares por el poniente y al sur con la cañada de San Lázaro y la actual Alameda. Gamboa procedió a dividir el terreno en 8 manzanas cuadradas de 138 varas, 12 para las calles. Se empezó a trazar 9 calles orientadas de este a oeste, 15 trazadas de norte a sur. Como dato anecdótico, se trazó también las acequias, que canalizaban en mayor medida el río Mapocho, usando además las que estaban hechas por los incas como bases. Las calles no recibieron nombres de inmediato, luego se le fue dando el título según el nombre del vecino más notable. Citando a Encina, estaban las calles Pedro Gómez, Juan de la Peña, Santiago de Azoca de la Merced, etc. Y también habían nombres bastante anecdóticos como Trapitos, de los Afanes, del Portugués, de las Ánimas.
Los cabildos, que eran corporaciones municipales originadas en el medioevo español y que eran de carácter fundamental para todas estas nacientes ciudades del Nuevo Mundo. Antes que cualquier cosa, la planificación de la ciudad, antes que hacer las calles y los solares, Valdivia mandó a designar el cabildo, el cual fue el lunes 7 de marzo de 1541. El lunes, a 7 días del mes de marzo del dicho año, nombre del dicho señor, Pedro de Valdivia, teniente de gobernador y capitán general, los alcaldes y regidores, mayordomo, procurador de la ciudad, para los alcaldes administrasen la justicia en nombre de su majestad, como es uso y costumbre. Los regidores proveyesen en lo tocante ni el regimiento de ella, y el mayordomo y procurador procurasen en pro de utilidad de ella. Sería por escribano, y lo público y de consejo de ella, Luis de Cartagena, que entendiese la fidelidad y asiento de los cabildos y guarda el libro que asiente, y en todo aquello tocante y perteneciente al dicho oficio, conviene saber a los magníficos y muy nobles señores de Francisco Aguirre y Juan de Ávalo de Jufré por alcaldes ordinarios, y a Juan Fernández de Alderete y Juan de Bohón, y Francisco de Villagra y don Martín de Solier y Gaspar de Villarroel, Jerónimo de Alderete por regidores, y por mayordomo Antonio Zapata, y por procurador Antonio de Pastrana. Por lo cual, así nacería el Cabildo, la institución más poderosa del Reino de Chile hasta la llegada de la Real Audiencia. Como anécdota, a Valdivia la corona le dio el derecho de nombrar regidores perpetuos. Además, el cabildo tenía la función de procurar un reemplazo del gobernador si éste muriese, solo hasta que el rey trajera un reemplazante. Reguló los gastos de la ciudad, levantaba ejércitos, abría el cabildo abierto en casos de grave problemas. Con la guerra civil en el Perú, el asesinato de Francisco Pizarro, el amor por Almagro que tenían los indígenas de la zona central, los cuales amenazaban a Valdivia constantemente, el miedo que llegasen los almagristas a quitar el poder a Valdivia en Santiago, el Cabildo el 10 de mayo nació la petición de que Valdivia fuese gobernador de Chile oficial. Recuerden que Valdivia era teniente de gobernador por parte de Pizarro, el cual el procurador Antonio Pastrana se encargó de generar la petición a los vecinos para que se estableciese el 31 de mayo la junta que generase esta petición como real, que naciese, que Valdivia tomase el poder real de ser gobernador de facto y no meramente el teniente. Todos los miembros del cabildo fueron a la casa de Valdivia y el escribano le leyó el deseo de que fuese independiente de Pizarro, de ser solo dependiente del rey, aunque fue muy cauteloso. Valdivia, porque aún no creía que Pizarro estuviese muerto y esta decisión fuese como una traición hacia el marqués del Perú y ocasionar algo más grave. Valdivia no aceptó a la primera. Hubo muchos intentos para que aceptase, como el 2 de junio, el 4 de junio, el 10 de junio, etc. Pastrana llamó a la ciudad con la campana de la iglesia para que éste tomase la gobernación y la gente aclamó a favor de él, el cual Valdivia lo volvió a rechazar. Es obvio que la insistencia de Pastrana, que detestaba completamente a Valdivia, no lo hacía por el Reino de Chile, sino para hacer caer a Valdivia si estaba vivo Pizarro. Sería considerado como sedicioso y traidor. Por esa razón insistía Pastrana, pero ya había voces de gente por la negativa de Valdivia que proponían a Diego García de Cáceres, por el cual Valdivia, en contra de su voluntad y con la exclusiva intención de mejor servir al rey y al marqués Pizarro, aceptó. El 10 de junio el cabildo lo nombraría gobernador y el 20 de junio se designó como teniente gobernador a Alonso de Monroy. El cabildo perdería poder después de la llegada de la Real Audiencia a Chile, pero hizo grandes cosas en toda la historia colonial de nuestro país. Valdivia planificó crear un barco que conectase Santiago con el Perú. Para ello necesitaba indígenas y pacificar a los rebeldes, por lo cual envía a Pedro Gómez de Don Benito a pacificar a los indígenas del Cachapoal, mientras que Valdivia con Quiroga se encargan de los indios de la Concagua contra Michimalonco, que se había fortificado en un pucará, donde logra vencer los hispánicos, pero fallecieron varios indios amigos, varios españoles malheridos y un español muerto. Valdivia trató bien a Michimalonco y este le ofreció un lugar donde explotar oro, y ese sería el Marga Marga, con más de 1.200 indígenas prestados por este cacique, para asistir en el trabajo de extraer oro, pero la situación de los cuales los que dirigieron las obras mineras fueron Pedro Herrera y Diego Delgado, que eran mineros de profesión, más un destacamento de 15 españoles para defender las obras auríferas, mientras que en Concón se trabajó la fabricación del barco con indígenas venidos del Perú.
En la madrugada de un brumoso día de agosto de 1541 avanzaba a caballo desde Marga Marga a Concón don Pedro de Valdivia con una escolta de 12 jinetes. Contrariado iba el capitán general por considerar escaso el oro obtenido en el Marga Marga, reconfortándole la esperanza que el cacique Tangalongo cumpliera con su promesa de proporcionárselo en abundancia en Concón, pues necesitaba oro y mucho. No era para su fortuna personal, sino para con este ardid atraer a los del Perú y venir a estas tierras de Chile. En la tarde se aproximaba la desembocadura del río Aconcagua, pudiéndose ver la playa del buque en construcción, sostenido por puntales. Se encontraba encima de los maderos que más tarde servirían los de polines para lanzarlo en el mar. Valdivia volvió a Santiago con 6 jinetes porque Alonso de Monroy le informa que casi hubo una conspiración de matarlo y robarse el oro y el barco que estaba en construcción. Al principio de la conquista, en los pueblos de la zona centro del país creían que los españoles eran dioses, por ende inmortales. Sin embargo, cansado de los pleitos que existían entre los indígenas y hispánicos, pronto reunieron el valor para destruir esta creencia de que eran inmortales. Entonces engañan a un español diciendo que habían encontrado oro y los indígenas matan a este español y ellos gritan la valí, que significa mortal, mortal, lo cual se rompe esta mitología de que el español era inmortal y por ende se dedican ya a combatir al hispánico. Había llegado al astillero Concón, donde habían algunas personas que se encontraban calafateando el casco con tiras de cuero, de lobos marinos y con otros materiales, lo que indicaba lo avanzado de la construcción. Pedro de Valdivia, después de inspeccionar esta construcción y conversar con los que laboraban en él, el carpintero de la Ribera Pascual Genovés dejó instrucciones para la protección de este primer astillero y del trabajo del oro. Según dice una narración, uno de los caciques se habría acercado a González de Ríos para mostrarle unas pepas de oro diciendo: Señor, tome este oro, como este le daremos en breve lo que prometimos a Valdivia. Mientras el español examinaba complacido la muestra, el indio rápido movimiento le quitó la espada y sobre él y los demás españoles se abalanzaron y los indios hasta ese entonces lo emboscaron. Quemaron el bergantín, dieron muerte a 2 españoles incluyendo a los carpinteros y a numerosos yanaconas, muchos negros asesinados por los indígenas de los ríos y un negro llamado Juan Valiente, que fue el primer soldado de raza negra llegado a Chile, alcanzaron a escapar llegando a Santiago en la noche dando cuenta de lo acontecido. Valdivia, enfadado de la situación, le echó la culpa a los sobrevivientes de su falta de cautela de dejar las armas y no preocuparse de que pudiese ocurrir una sublevación de estos indígenas, aunque Góngora y Marmolejo afirmaba que fue una sorpresa y no fue un problema de descuido. De tal modo se derrumbaron todas las esperanzas de poder comunicarse con Perú por la vía marítima. Y esto solamente fue el preludio de la insurrección general de los indígenas de la zona central contra Valdivia, que conllevaría el ataque de la ciudad de Santiago. Con la muerte de los 13 españoles en Concón y los ejecutados por la conspiración de Solier, los hispanos se redujeron a 130 y Valdivia sabía que los indios de la Aconcagua, Santiago y Cachapoal se levantarían contra los españoles, pero Valdivia tenía raciones de miserias. Entonces dedujo este gobernador en disipar las concentraciones indígenas antes que se agruparan, por lo cual partió con 100 hombres, indios y negros armados contra los indios del Cachapoal, lo más probable promaucas, pero Santiago tuvo que resistir la concentración de los indios de la Aconcagua y Santiago, con una paupérrima defensa de 32 jinetes, 18 arcabuceros, 350 yanaconas, bajo las órdenes de Alonso de Monroy. El hecho de que Valdivia, a expensas incluso de los escasos alimentos de los que disponía su hueste, hubiese privilegiado una estrategia de pacificación o de lucha, implica que al establecer su primer campamento no estaba completamente seguro de la actitud que tomarían los diversos caciques del valle. Valdivia pudo dejar de enviar las cuadrillas a patrullar solo cuando le fueron a visitar el príncipe incaico Quilicanta, junto con Atepudo y otros 10 caciques que habían formado una confederación contra Michimalonco y Tangalonco. Todos ellos prometieron acatar el dominio español, veían en Valdivia un aliado que los iba a apoyar en la guerra, pero después se dieron vuelta la chaqueta y juraron lealtad a Michimalonco. Los indios sabían de los movimientos de los hispanos, puesto que los indios amigos también eran amigos de los indígenas insurrectos, que en su mayoría no eran mapuches sino del pueblo Aconcagua, incaicos de los mitimaes, picones, mapochinos. Lo más probable, incluso se piensa que Michimalonco era un cacique de un jefe de mitimae incaico, pero era un indio Aconcagua. Quilicanta, que era el cacique inca preso, avisó en secreto por vía de sus mujeres a Michimalonco y a los demás. Con eso urdió una traición contra Valdivia, que fue enviarle a Michimalonco que estuviese con cuidado,
que él daría 400 indios a Valdivia para la jornada y les daría una orden secreta para que, llegando el caso, se volviesen en contra de los españoles. Todo eso sucedería en la parte del Cachapoal. A las 4 de la mañana, el 11 de septiembre, los indios salen de los bosques aledaños a la capital hispánica. Santiago de Azoka, que hacía guardia, dio la alarma y este dio aviso a Monroy y a Villagra, que eran el maestre de campo. Eran más de 10.000 indígenas. A esto encargó el cuidado de los indios prisioneros y de la caballería hizo 4 cuadrillas. Los 2 se lo encomendaron al maestro de campo Francisco Villagra y Pedro Gómez de Don Benito, personas nobles y de conocido valor y experiencia, y otra al capitán Francisco de Aguirre, y bien señalado por su valentía y famosos hechos de esta conquista, y la otra lo tomó él para sí. Envió y avisó a Pedro de Valdivia del peligro en que estaban. Los españoles estaban con arcabuces, descargas de balas, mientras que los indígenas una nube de flechas, piedras y todo en plena oscuridad y tinieblas, lo cual resistieron hasta el amanecer y siguieron resistiendo con heridas leves, moderadas, la cual se encargaba de los cuidados médicos doña Inés de Suárez. Asistía con simplicidad totalmente justificable, y este herido volvía a defender la ciudad. No había tiempo para descansar. Los defensores ya no podían seguir defendiendo las empalizadas por la constante oleada de flechas con fuego, y los españoles se replegaron a la plaza de armas. Incluso Sánchez de la Hoz tuvo que pelear con una lanza defendiendo la ciudad. El ataque continuaba y ya habían muerto un par de españoles. Acometieron con esta orden hasta 6.000 flecheros honderos con gran silencio y se pusieron con un capitán de colina a la parte que les fue señalada para la primera hora para atacar lo que sería Santa Lucía, en cuya parte habían centinelas españoles que estaban vigilantes. Sintiendo el estruendo tocaron el alarma. Acudió luego de la ronda que fue don Pedro de Velasco Randona, un hombre noble y de obligaciones. Pasando a caballo en una acequia reconoció el ruido y los enemigos que estaban tendidos en el suelo para disimularse mejor y no ser sentidos fueron observados, y más con los que vio tocó la arma viva, y ellos se levantaron con gran alarido y a sus voces respondieron por las otras partes, y todo en un tiempo entraron con furioso ímpetu y tropel, con tizones en las manos pegando el fuego en las casas que eran de paja, y se levantaron las llamas que arrasó la ciudad el 11 de septiembre de 1541. En medio de esta fuga, un español viejo y tullido llamado Andrés García salió de la cama y de su casa huyendo del fuego y cogiendo un hacha pasó entre los indígenas, defendiéndose de ellos y derribando a algunos, y el valor de este español, junto con el susto del fuego y del peligro que corría su vida, le expelió el humor y la envejecida enfermedad, hallándose de repente sano y con fuerzas para defenderse de tanto bárbaro que le acercaba para ofenderle, y rompiendo por entre todos a ir a incorporarse con los demás españoles que estaban peleando. Con la llegada de este tullido Andrés García, de repente sano, y animados con verles pelear como un Cid campeador, se enforzaron todos los españoles que estaban en servicio a dar en Santiago al enemigo una furiosa batalla. El padre Lobo, un presbítero, salió de esta ocasión con un buen caballo que tenía, apellidado Victoria, y diciendo Santiago a ellos, siguiéndole todos y apretando a Michimalón con su tropa, lo echaron de la ciudad de su contorno, ya que el sol se ponía, haciéndose en ellos tal matanza que, siguiendo el alcance hasta que se cerró la noche, se ejecutaron a más de 700 bárbaros en las calles y en las campañas de los muertos. Quedó la ciudad toda robada. Se señaló que los soldados en esta batalla cada uno merecía un lauro aparte, pero no es posible nombrarlo a todos. Solo os digo que los más nombrados en ese entonces fue Villagra, Aguirre, Francisco de Ávila, Marcos Veas, Diego Oro, Antonio Díaz y Alonso de Morales. Después de 12 horas ya estaba todo perdido. Inés de Suárez se dirigió a donde estaban los caciques locales, que estaban retenidos, los cuales eran incaicos o de la etnia Aconcagua. Suárez los mandó a ejecutar. Los indios, porque estos, según su gran deducción, buscaban recuperar a los caciques retenidos, entonces Suárez manda decapitarlos junto al gran Quilicanta, el último gobernador inca de Chile. Suárez lanzó la cabeza al pedregal del Mapocho. Los indios corrieron, el miedo fue general, y Suárez y los españoles cargaron contra los fugitivos. Incluso Suárez, vestida con una cota de malla, fue al ataque. A la hora del fin del combate, que la ciudad fue a duras penas defendida, estos creyeron que fue por un milagro de San Santiago y la Virgen María que pelearon a su lado. Murieron 2 españoles y casi todos los españoles heridos, un caballo muerto y centenares de indios amigos muertos. Pero el incendio de la ciudad fue lo peor, que no solo ocasionaron pérdidas estructurales, sino de documentos como las actas del Cabildo antes del 11 de septiembre de 1541.
Este ataque supuso la pérdida total de la ciudad de Santiago, y a la llegada de Valdivia, quien regresó en cuanto pudo, se incorporó a la desolación general que había. La dura defensa que dieron los españoles, el honor que los obligaba a vencer o morir para defender la ciudad más al sur de la corona española, el deseo de la gloria que cada uno anhelaba, fue lo que mantuvo con voluntad a este medio centenar de españoles que seguían en combate. El periodo de paz permitió reconstruir la ciudad ahora de adobes para evitar nuevos incendios o otro tipo de percances. La necesidad de ayuda exterior era cada vez más imperiosa, lo que movió a Valdivia a enviar a Perú a Alonso de Monroy con oro, disimulado en los arreos y con poderes y facultades y cartas blancas. Después de una aventura con raptos, cautiverios y etc., Monroy llegó al Perú portando como único resto de su tesoro el poder de Valdivia para contraer deudas. Los 2 años transcurridos desde la fundación de Santiago hasta la llegada de los refuerzos de Diego García Villalón traía el navío Santiaguillo, y los reunidos después por Monroy acumularon sobre las desdichas y las privaciones de los españoles grandes esperanzas. Es decir, es difícil encontrar el paralelo en la historia de esta entre esa virilidad y estoicismo. Desde el otoño de 1542 el hambre se añadieron a la desnudez, la zozobra por el aislamiento, la renovación de los asaltos. Muchos de los conquistadores tuvieron que comer sabandijas y otras comidas muy ruines. Las cigarras se consideraban como un excelente alimento. El grado de penuria colectiva llegaba a lo increíble. No tenían con qué vestir, escribía Luis de Toledo, porque ya andaban muchos en cuero, que no traían encima camisas ni otros vestidos, sino unos muslos de cuero y unos jubones con que se cubrían sus vergüenzas. Como no había mucho vino, se dejó de hacer misa. Los caballos iban sin errar, y no tardó en escasear la pólvora. Cuando los últimos restos de papel se acabaron, el cabildo extendía las actas en tiras de cuero, que los perros hambrientos se comían. De los primeros contingentes habían sobrevivido 118 españoles, con los que acompañaron a Villalón y Monroy subieron a 190. Volvió el gobernador Valdivia victorioso a la ciudad, después de haber dado gracias a Dios por los buenos sucesos de los indios contra el Cachapoal, y de los de la ciudad contra Michimalonco. No desmayó por verla quemada, sino tratando de enterrar a los muertos y de curar a los heridos, y dispuso luego su reedificación animando a sus soldados y dándoles muchas gracias por lo que habían hecho y habían peleado, y abrazándolos con ternura y lágrimas a los heridos que, afirmando sus espadas, le salían a recibir con indecible gozo al gobernador victorioso y darle muchos parabienes. Reformó la ciudad en lo mejor que pudo, mandó a sembrar un poco de trigo que solamente se había escapado del fuego, por lo que no se perdiese la semilla y para que se pudiese conservar. También se escapó del fuego una gallina, un barraco, 2 hembras, y de que procedió la multitud de gallinas y animales de las cerdas que hay hoy en día en el reino. También los caballos ensillados y enfrenados sembraban algún maíz y legumbres, servían totalmente para el trabajo. Los indios se fueron y los españoles padecieron hambre. Después del desastre, 4 días después, Valdivia se volvió a Santiago, como mencioné anteriormente. Dejó a Pedro Gómez de Don Benito a seguir luchando contra los indios del Cachapoal, pero esto se recordaría un año después, dado que se quemó la poca comida que había. Valdivia, como un hombre de suma inteligencia y de honor, en vez de castigar a los indios, buscó la reconciliación para que la guerra no se alargase. Fingió creer que las cosas que decían los indios eran ciertas, los llamó a la amistad. Los indios tarde o temprano se rindieron porque dijeron: solo 50 hispanos fueron capaces de detener un ejército del tamaño que traían los incas y no pudieron hacerle frente. No volvieron nunca a atacar, lo que generaría la guerra del vacío, también llamada la guerra de la zona centro o la guerra de los loncos, dado que muchos se aliaron con los españoles y los que no quisieron se desplazaron al sur para no servir a los hispanos. Con esta paz permitió la reedificación de la ciudad, que se hizo de adobes y no de madera como muchas de las zonas empalizadas estaban construidas. Se dedicaron a cultivar el poco trigo que había y generaron 12 fanegas de trigo sin considerar el choclo que se plantó. Los animales quedaron bajo la vigilancia de Inés de Suárez, el cual los hizo multiplicar mucho. Los indios y españoles trabajaron juntos en reconstruir la ciudad. Los españoles le enseñaron el oficio del albañil para mejorar la construcción de la ciudad, pero los españoles no abandonaron nunca más las armas por el miedo de otra invasión o sedición. Cito a Valdivia: cavábamos, arábamos y sembrábamos estando siempre ensillados de día, y una noche hacía cuerpo de guardia la mitad y por sus cuartas velaban, y lo mismo la otra. Los indígenas era una amenaza constante, destruían los precarios sembrados de trigo y choclo, los obligaban a cavar cebolletas para sustentarse, no había carne dado que los animales que quedaban eran un par y estaban vigilados por Inés de Suárez.
Cada español diariamente no tenía ni siquiera 50 granos de choclo, un puñado de trigo, y según Rodrigo de Quiroga, muchos tuvieron que comer sabandijas y otras comidas muy ruines. Diego de Velasco descubrió que las cigarras eran un alimento muy nutritivo. Los caballos de guerra pasaron a ser de labranza. La desnudez era algo común. Muchos vestían en harapos, otros tenían vestimenta de indígenas para pasar el frío, y todo esto fue por el incendio de Santiago, el cual quemó todas sus pertenencias. Según Luis de Toledo, los españoles no tenían nada que vestir porque ya andaban muchos en cueros, que no traían encima ni camisa ni otros vestidos, sino muslos de cueros y unos jubones con que cubrían sus desvergüenzas. Había muchos que usaban camisetas de indios. Para la hora de trabajar en la tierra lo hacían desnudos para no romper sus precarias ropas. Como se había agotado el vino, se dejó de hacer misa. Faltaba el hierro para herrar los animales, fabricar armas, y la pólvora era muy escasa. El secretario de Cabildo extendía sus actas en pedazos de actas en tiras de cuero, el cual los perros terminaban comiéndoselos. En una carta a Carlos V, Valdivia resume los trabajos de la guerra como: en lo que yo he entendido después de la tierra entre los indios, se me alcanzaron para llevar adelante gobernador en su real nombre, para gobernar sus vasallos, o con ella su autoridad, y de capitán para animar en la guerra, y ser primero en dolerme de sus trabajos y ayudándoselos a pasar como hijos y amigos, en conversar con ellos, en trazar y poblar. Alarife es el que hace acequias y repartir aguas, el labrador y el gañán en las sementeras, el mayoral y el rabadán en hacer criar ganados, en fin el poblador, criador, sustentador, conquistador y descubridor. En otras palabras, Valdivia se hacía referencia acá que aparte de ser gobernador, aparte de ser militares, tuvieron que hacer de todo para poder sobrevivir. Según Encina, la colonia era demasiado pobre, casi indigente. Chile fue un pordiosero colonial y con la misma fama hasta 1883. Después que el conquistador tomase el Maule, la comida ya era más abundante, pero los demás eran pobres y miserables, con ropas rotas, zapatos gastados, indumentaria harapienta. La razón de la miseria de Chile fue que, a diferencia del Perú, llena de grandes riquezas, una civilización sin igual en el cono sur, mientras que los indios de Chile eran pobres, muchos vivían en el Paleolítico, con vidas miserables en términos de riquezas y avances tecnológicos. Es tan así la miseria que grandes conquistadores como Valdivia y Aguirre murieron dejando a su familia en la pobreza. Pasarían tantas miserias como el fracaso de la colonización de Magallanes por Pedro de Gamboa Sarmiento, generando el llamado Puerto del Hambre, donde la gran mayoría murió de inanición, asesinados por indios belicosos, aguantando meses y años sitiados en fuertes como ejemplo Purén, después del desastre de Curalaba, ser robados, asesinados, secuestrados, vivir en la miseria más absoluta, comer cuero, animales repugnantes, bichos, etc., aguantar ejércitos indígenas 10 veces en número. Muchas veces de 5 a 10 el número de indígenas en comparación al pobre ejército español. Todo esto solo es un mero resumen de las miserias vividas. Los españoles no gozaron la misma suerte que los del Perú. Capaz que estas penurias son los que formaron el coraje del chileno como descendiente de estos españoles, que dieron su vida por este proyecto. En la tal aporreada ciudad estaba recién recomponiéndose. Se hizo notar que faltaba hierro, armas, vestuarios, y conseguirlos en Chile era prácticamente imposible. Para proseguir el proyecto de conquista, solo Perú era el que podía salvar a Chile con estos suministros. Todo esto también fue por falta de hombres que se unieron a la empresa de Valdivia, y que Chile no era un lugar que atrajera a más hombres por la riqueza, sino todo lo contrario. En Chile hacía falta de todo: crear caminos, ciudades, pueblos, fuertes, y no había manos suficientes, y claro, versus un grupo de indígenas belicosos nadie quería venir. Valdivia creía en esta situación solo podría durar 2 años, por ende la empresa se perdía o llegaría a un milagro. Y para ello envía por tierra a su teniente Alonso de Monroy con 5 compañeros. Él dio los mejores caballos, buenas provisiones y 7.000 castellanos de oro reunidos en los lavaderos para poder así pagar a los hombres que Valdivia necesitaba. Para que el oro no se notase la carga de los caballos por los indios, los fundió transformándolos en vasos, herraduras, clavos, etc. Valdivia los encomendó a Dios y dice que envió encargando a mi teniente se acordase siempre en su función que le quedaba. Rodrigo de Quiroga acompañaba a Monroy hasta el Choapa, pero cuando llegaron al valle del Copiapó, le cayó encima un montón de indígenas de corte de Aguita contra Monroy. Murieron 4 de españoles de los 6. Solo Monroy y Pedro de Miranda se salvaron. Según Valdivia, había un desertor español viviendo con los indios que se llamaba Francisco de Gasco.
los cuales atraparon a estos españoles y fueron tomados prisioneros por 3 meses. Mataron el cacique y se llevaron sus pertenencias, pero secuestraron a Gasco para que sirviese como su guía. Monroy llega al Cusco el 23 de septiembre del 1541. Después de más de un año en el Cusco, Monroy reuniendo ayuda y suministros, Valdivia fue avisado por un indio que vio un barco cerca de Valparaíso, mandó a despachar a Villagra a ver lo que sucedía. Era el Santiaguillo, al mando de Diego García de Villalón, con ropas, armas, hierro, suministros de lo que necesitaba la pobre ciudad de Santiago. Y este barco fue gracias a Monroy, con el cual se puso en contacto con 2 viejos amigos de Valdivia, un rico minero llamado Lucas Martínez Vegaso y García de Villalón, para fletar un buque con artículos de primera necesidad. Valdivia, si no podía pagar el oro, lo haría con mercedes de tierra a todos estos hombres que apoyaron con suministros. Como dato curioso, dice Encina que estos venían con un barco que no conocían las costas de Chile y se habían pasado las costas de Valparaíso y llegaron hasta Concepción y después, viendo que no era el lugar correcto, se devolvieron a lo que era Valparaíso. Gregorio de Castañeda añade que los 118 hombres andrajosos lloraban con gozo, estaban en pie con Valdivia. Además se le mencionó a Valdivia que Monroy vendría con un refuerzo de hombres considerable. García de Villalón sería un gran amigo y leal compañero de Valdivia hasta el fin de sus días, y Valdivia se lo recompensaría con muchas mercedes y pagándole muchas veces más de lo que valía el cargamento de lo que traía. Monroy, después de muchos problemas, intentó convencer a Vaca de Castro, que era el gobernador vencedor de Diego de Almagro el Mozo, para ayudar a la empresa de Valdivia, pero este no lo ayudó, solo le dio permisos, recomendaciones con amigos pudientes y una extensión oficial de la gobernación de Valdivia, en los mismos términos que Valdivia había firmado con Pizarro. Monroy con tambores y flautas llamaría a la gente para que se les uniese, pero todavía estaba la empresa de Almagro viva. El fracaso de la conquista de Almagro todavía a la gente le daba asco venir a Chile y miedo. El gran fracaso, que todavía estaba muy fresco, pocos se le unieron, pero llegaría un aliado que era Cristóbal Escobar, que tenía discrepancias con el gobernador Vaca de Castro, y Escobar puso toda su fortuna y junto a él y su hijo se unieron a la expedición. Con este dinero se pudo reunir 70 hombres. Cuando volvía Monroy en Copiapó, los antiguos enemigos indígenas se volvieron amigos y le devolvieron algunas piezas de oro. Llegaría a Santiago el 20 de septiembre de 1543 y aumentaría el contingente hispano a 190 hombres aproximadamente. Y con esta llegada de españoles, los indígenas Aconcagua, mapochinos, picones, se fueron a la zona de los Pomaucas, y todo esto permitió celebrar y descansar para planificar la conquista de los territorios al sur del Mapocho. Valdivia era ya el gobernador del país, pero existían muchos elementos que no lo querían, lo detestaban, querían volver al Perú o anhelaban más poder. Es lógico afirmar que muchos de los que llegaron eran los mejores hombres del país. No eran delincuentes, sino segundones ávidos por dejar un legado, hijos de hidalgos, pero a la empresa de Valdivia también se le sumó contingente de corte almagrista, el cual Valdivia combatió en su contra. Por ende le tenía muchas ganas, mucho odio por haber luchado contra su querido Diego de Almagro. Pero para esta conspiración dirigida por Martín de Solier como cabecilla, pero la situación conllevaba a más cómplices, como ejemplo Alonso de Chinchilla, el cual supo del desastre de Concón y el Marga Marga, y este se alegró y gritaba por júbilo por las miserias que sufría el gobierno de Valdivia. Este obviamente fue arrestado, pero la conspiración era sencilla, era matar a Valdivia, quedarse con algunos en el poder, robarse el oro, y los que querían volver al Perú lo harían libremente con la destrucción del barco. Pero eso arruinó el plan. Entre los conspiradores estaban obviamente Pedro Sánchez de la Hoz, Solier, Antonio de Pastrana, el que tanto buscaba que Valdivia fuese gobernador, Martín Ortuño, Sebastián Vázquez, pero los artífices fueron Solier y Pastrana, los demás fueron peones. Las razones se pueden determinar del informe que le mandó Valdivia a Hernando Pizarro, el cual de los sediciosos buscaban volver a la vida fácil en el Perú y abandonar este miserable país lleno de miserias, pobrezas e indios belicosos. Por ende buscaban matar al gobernador por el hecho que no los dejaban volver al Perú, dado que eso conllevaría la indisciplina, traición y abandono de deberes, y además, por supuesto, repartirse el incipiente oro encontrado en el Marga Marga. Se deduce que esta conspiración fue tan planificada y con una eficacia suma que Alonso de Monroy condenó a la horca entre el 7 y el 11 de agosto a 6 de los culpables. Chinchilla, el que gritaba con júbilo días antes, entre comillas, por el fracaso de Valdivia, también se fue a la horca junto con Solier, y Ortuño al día siguiente. El mismo procurador Pastrana, que tanto buscó hacer Valdivia como gobernador, claro, con falsas lisonjas, también se fue a la horca.
Incluso las actas del día siguiente dice que por cuanto Antonio Pastrana, difunto, fue nombrado procurador síndico de la ciudad y por su muerte hay necesidad que se nombre a una persona que use el dicho oficio. El único que se salvó fue Sebastián Vázquez y Sánchez de la Hoz quedó preso. La decisión fue aprobada por todo el mundo, no hubo réplicas y se consideró a Valdivia como un hombre justo y de guerra, con el que no se puede apuñalar, que no demuestra flaquezas ni debilidades. Y Diego Cáceres justifica la acción de Valdivia y cito, que se hiciera esta justicia porque no hacerse pudiese ser que se perdiese la tierra. Este hecho se recordaría en las acusaciones que se hicieron contra Valdivia en 1548, pero fueron perdonados por el virrey de la Gasca, porque consideró que fue justo dado que estos españoles buscaban generar alborotos o levantamientos, y que sobre todo en estas tierras era deber castigar estas insurrecciones. Una fuerte lluvia en 1544 se da aviso que el Perú llegó un barco con provisiones del norte. Claro que necesitaban los hispanos de Santiago, pero no podían ir a darles encuentro a estas ayudas venidas de manos del gobernador Vaca de Castro del Perú. Después de varios días esa embarcación quedó en ese lugar esperando hasta que la gente de Santiago llegasen ahí. Y se dio cuenta que era el bergantín San Pedro, el cual trajo mercaderías de un valor de 15.000 castellanos y Valdivia por agradecimiento les pagó 80.000 castellanos. Pero Valdivia al ver esta situación y al observar la utilidad del bergantín, que funcionaría como método para explotar las tierras australes, sería fundamental para evitar que llegasen otros a tomarla. Recuerden que uno de los anhelos de Valdivia era llegar a las tierras australes en nombre del rey. Para ellos vio al hombre más capaz de hacerlo, no era ninguno de los hispanos de Santiago, sino el mismo capitán de la nave San Pedro, el genovés Juan Bautista Pastene. Pastene a los ojos de Valdivia era el marino que necesitaba para completar tan anhelado hecho de ser gobernador de todo el reino de Chile. Valdivia en una carta al rey lo describiría así al capitán piloto y señor del navío que le trajo después de Dios y guió acá. Se llama Juan Bautista Pastene, genovés, hombre muy práctico de la altura y cosas tocantes a la navegación, y uno de ellos, de los que mejor entienden este oficio de cuantos navegan esta mar del sur, personas de mucha honra, fidelidad y verdad. Pastene recibió órdenes de Vaca de Castro para realizar lo encomendado por Valdivia, explorar la costa austral de Chile. Valdivia, para formalizar el cargo, lo nombra teniente de capitán general en la mar, y el 3 de septiembre nombra a Valparaíso como el puerto para el trato de esta tierra con Santiago, para crear una base marítima estable con La Serena y el Perú, y a su vez con las costas australes. Pastene se dio a la mar el 4 de septiembre de 1544 con el Santiaguillo y el San Pedro para comenzar con la exploración. En el viaje Valdivia mandó a Jerónimo de Alderete como segundo al mando de Pastene, como también Rodrigo de Quiroga, Juan de Cárdenas, que era el secretario de Valdivia, para que narrase la situación del viaje. El San Pedro era la nave principal y llevaba 30 soldados y la mayoría de las provisiones para el viaje. Con una falla a la hora de recalar en la desembocadura del Maule, luego más tarde fundaría el puerto de San Pedro en el mismo sector. De esta hay una anécdota bastante interesante que cuenta Encina. Estaban cerca del agua hasta 12 indios e indias, algunos de ellos con unas tiraderas en la mano hablando soberbiamente, lo que no les entendimos y mostrándoles algunas chaquiras y haciéndoles señas nos dejaron llegar a ellos. Llegados tomamos 2 indios y 2 indias teniéndoles 4 soldados por las manos y tomó posesión Jerónimo de Alderete de la tierra en aquellos indios en nombre del rey y de su gobernador, armando de todas sus armas con una daga en su brazo izquierdo, teniendo una espada desnuda con la mano derecha, dijo que tomaba y tomó aprendida y aprendió posesión en aquellos indios e indias, en el cacique de ellos por el emperador Don Carlos, rey de España, y en su nombre por el gobernador Pedro de Valdivia, cuyo vasallo y súbdito era el dicho gobernador, y todos los que allí estábamos en presencia de todos, dijo dicho Jerónimo de Alderete lo siguiente: escribano, que presente estáis, dadme por testimonio en manera que haga fe ante su majestad y los señores de su muy alto consejo y cancillerías de las Indias, como por su majestad en su nombre y por el gobernador don Pedro de Valdivia tomó y aprendo la tenencia y posesión de propiedad de estos indios y en toda esta tierra y provincia y en las demás de sus comarcas, y si hay alguna persona o personas que lo contradigan, parezcan delante que yo los defenderé en nombre de su majestad y del dicho gobernador, y sobre ello perderé la vida, y de como lo hago pido y requiero a vos, el presente escribano, que me deis por fe testimonio y signado en manera que haga fe a los presentes, ruego me sean de ellos testigos. Y en señal de dicha posesión dijo las palabras ya dichas 3 veces en voz alta e inteligible, que todos las oímos, y cortó con su espada muchas ramas de unos árboles y arrancó por su mano muchas hierbas, y cavó en la tierra y bebió agua del río Lepuleuvo,
y cortados 2 palos grandes hicimos una cruz y pusimoslas encima de un gran árbol y las atamos en él. Y en el pie del mismo árbol hizo con una daga otras muchas cruces, y todos juntamente nos hincamos de rodillas y dimos gracias a Dios. Pastene mantuvo la misma dirección del viaje, tomó posesión muchos lugares en nombre de Carlos V, y el más importante sería el río Ainilevo y del pueblo Ainil, que bautizaron con el nombre de Valdivia. Venimos navegando costa a costa hasta el río llamado Ainilevo. En la boca de este había un gran pueblo que se llamaba Ainil. Está a altura a 39 grados y 2 tercios, y que pusimos nombre de este río, el río del puerto de Valdivia, de la isla cerca allí vimos, que se llamaba Huihuicabín, y en la boca del río llamado Coyecu, donde tiene su casa y huaca, que es su adoratorio, el cacique y gran señor llamado Leochongo, del dicho cacique e indios de aquella provincia, decía Jerónimo de Alderete. Hacia el mediodía zarparon y navegaron cerca de la costa, lo cual les permitieron a la bahía del Corral, la que denominaron Puerto y Río de Valdivia en honor al conquistador. Probablemente el 27 de septiembre encontraron la desembocadura del río Biobío, al cual el escribano señala como Rimbimbi. Este hecho es posible por cuanto los naturales que le acompañaban le señalaban en su lengua como los distintos nombres de accidentes geográficos. Finalmente, el día 30 de septiembre recalan en Valparaíso, supuestamente por muchos problemas en las tempestades que habían en la zona sur, trayendo consigo 12 aborígenes, una veintena de ovejas, una cuenta detallada de la tierra que se habían incorporado a la corona, dando testimonio con este viaje de la habilidad de Pastene, no solo para llevar la expedición a un feliz término, sino por las informaciones hidrográficas, las cuales poseen el mérito de una gran exactitud en altura y que en su conjunto vienen a conformar el primer derrotero elaborado en Chile. Con las revueltas constantes de los indígenas en la zona centro y norte del país, etnias vinculadas a los Aconcagua y a los Diaguitas no le daban tregua a los hispanos. Incluso en un combate cerca del Valle de Limarí, entre Pedro Gómez de Don Benito y con Pedro de Valdivia versus Michimalonco, resultarían victoriosos los primeros y deciden crear un fuerte ahí. Pero Valdivia piensa una forma mejor de establecer su dominio en el norte, creando una ciudad que quede equidistante entre el Valle de Copiapó y Santiago, por lo cual manda a Juan de Bohón en los primeros meses de 1544 con 30 hombres y ofreciéndoles mercedes de tierra y encomiendas en esa ciudad, por lo cual Bohón pacifica a los indios de la zona, lo más probable diaguitas, en 3 meses y comienza con la fundación de la ciudad el 4 de septiembre de 1544. Valdivia no sabía de lo fértil que sería esas tierras ni la riqueza minera prístina de la zona, pero La Serena tendría una caleta para las comunicaciones, enviando a los pobladores trigos, aves, puerco y constantemente lo iba visitando. No se conoce con exactitud el sitio donde se fundó la primera Serena. Algunos piensan que estaba cerca de lo que es el sector de Compañía Baja, pero son solamente especulaciones. Mientras que en el Perú estaba Valdivia buscando su título de gobernador y recibiendo las acusaciones de sus enemigos, en cambio en la zona norte del gobierno de Chile habían noticias de indios dieguitas con ganas de sublevarse, además de que Alonso de Escobar, vigilante del desierto, dio aviso que llegaban 60 españoles dirigidos por el capitán Osa a lo que era el territorio de Copiapó. Villagra dejó a Juan de Bohón, fundador de La Serena, con 30 hombres a resguardar las rutas, pero la sublevación diaguita cayó sobre Bohón en el fuerte, hoy en día sería el pueblo de los Loros, y todos los hombres fueron asesinados, e incluso Juan de Bohón, el cual fue hecho prisionero. Lo desnudaron y con una cruz colgada al cuello fue llevado al valle de Copiapó para ser ridiculizado y finalmente colgado de un árbol. Los indios diaguitas de la zona de los valles transversales, viendo la situación, los motivó a asaltar La Serena. Todos los indios de Coquimbo, Huasco y Limarí se lanzaron al ataque sobre La Serena en la noche del 11 al 12 de enero de 1549. Fue una masacre general, dado que mataron a 14 de los 16 españoles que estaban ahí. Mataron a todos los indios de la misma etnia que eran aliados de los españoles o católicos. Asesinaron a los indios venidos del Perú, los niños mestizos, y arrasaron la ciudad por completo, quemándola hasta los cimientos. Recién a finales de enero llegaría la noticia a oídos de Villagra, donde el 1 de febrero el cabildo le dio la orden al gobernador interno a castigar a estos insurrectos. Fue con 60 españoles y 200 indios, la mitad por tierra y la otra por mar. La batalla fue en primer lugar en contra del barco, donde los diaguitas atacaron a los arcabuceros, que venían en el barco, mientras que Villagra los atacó por tierra y logró dispersarlos. La Serena sería refundada en 1549 y Aguirre se encargó de enderezar la tierra durante 6 meses y pacificó todo el norte chico. Pero la pregunta es cómo Aguirre logra esta pacificación de indios que masacraron a una ciudad entera y un fuerte, asesinando y quemando todo a su paso, devolviendo la misma moneda.
aplicando la ley del talión, mostrando su crudeza, en donde Aguirre fue a los pueblos rebeldes con pocos españoles e indios amigos, y también mataron a los caciques rebeldes quemándolos vivos y mataban también a sus familias, por lo cual los indígenas que todavía no fueron visitados por los españoles se les sometieron fácilmente porque no querían ser los siguientes. Después Villagra iría a conquistar Tucumán, que era parte de Chile y de la gobernación de Valdivia. Los indios del valle de Copiapó y Coquimbo se sometieron y se dividieron en encomiendas y lavaderos de oro como Andacollo y Jesús María. Con estos lavaderos permitirían la Nueva Serena siendo totalmente próspera y Francisco de Aguirre demasiado rico. El nacimiento de La Serena duró muy poco, producto de la insurrección dieguita, destruyendo todo a su paso. Pero luego de 1549 La Serena sería una ciudad sumamente importante, lo que era parte del norte del Reino de Chile. La Serena sería la segunda ciudad fundada en el país. Los refuerzos que había llegado con Monroy fueron capaces de permitir el avance de Valdivia al sur del río Maipo, y además de llegar al Maule y tomar dominio de los alrededores de la recién fundada La Serena. Todo esto permitía cumplir el anhelo de Valdivia llegar hasta el estrecho de Magallanes, pero necesitaba pedir refuerzos y se tenía que hacer con oro, obviamente, por lo cual los indios venidos del Perú, aproximadamente 500, trabajaban en las minas a falta de mano de los indígenas que se fugaron de la zona central. Estos indios eran bien tratados por los españoles dado que los alimentaban y los cuidaban. El mismo Valdivia diría que los tenemos por hermanos por haberlos hallado tales en nuestras necesidades y reuniría 70,000 pesos, mandaría a Monroy al Perú a comprar productos de primera necesidad y hombres. Todo esto acontecía cuando Valdivia entraba al Biobío en el mes de febrero de 1546, donde se enfrentaba a centenares de indios versus una caballería de 60 hombres. Pocos días después sería la batalla de Quilacura. A la vuelta de Valdivia a Santiago, Sánchez de la Hoz intentaría matar por tercera vez en conjunto de aquellos que estaban descontentos con Valdivia por sus reformas en las encomiendas. Este nuevamente sería perdonado por Valdivia porque el de la Hoz tenía conexiones con la corte y además de la ordenanza del rey para descubrir las islas al sur del estrecho. Por ende Valdivia lo perdonó, pero después lo volvería a traicionar y se le decapitó. Fuera del contexto general, los refuerzos que necesitaba Valdivia se demoraban más de lo que pensaba. El gobernador se mandó una lancha a Juan de Ávalos de Jufré con 60,000 pesos en el bolsillo de Valdivia y sus compañeros para realizar esta labor, de conseguir los pertrechos y hombres del Perú. Pastene llegaría en octubre de 1547 solamente con 10 hombres y le contó todos los sucesos del Perú, como la muerte de Monroy por una enfermedad infecciosa, además de la traición de Ulloa que conspiró con de la Hoz para matar a Valdivia. Y Ulloa usó este dinero para reclutar un ejército para deponer a Valdivia, el cual no funcionó. García Villalón consiguió comprar un barco y 25 hombres y Ávalos de Jufré logró salvarse de la conspiración de Ulloa y de la Hoz, por lo cual Valdivia decide ir al Perú, pero le faltaba el dinero. Entonces dice que Villagra y Alderete iban a ir al Perú y se les daba permiso a todos los que deseaban ir al Perú o a España a tomar el barco, pero pagando una cantidad de oro. Muchos deciden tomar el barco, pero Valdivia los invita ante una cena, y Valdivia logra fugarse de la cena y este se toma el barco con el oro rumbo al Perú. La gente aborreció la actitud de Valdivia y este no se robó el oro para sí mismo, sino para la empresa de conquista. Pero la gente se sintió ultrajada. En total serían 100,000 castellanos, 40,000 robados por los pobladores y 60,000 de sus propias arcas y de préstamos. Francisco de Villagra fue nombrado gobernador interino bajo las instrucciones de Juan de Cárdenas el 7 de diciembre de 1547 con el juramento de prestar la obediencia de Valdivia y logró eliminar la sublevación de Pedro Sánchez de la Hoz, que este reunió el enojo de los afectados de las encomiendas como el del oro robado. Valdivia aún estaba en Valparaíso, solo se marchó después de que su secretario le dijera que todo estaba en paz. La misión de Valdivia se había propuesto en servir al rey para pacificar el Perú, de esa forma recibiría una recompensa, que era el título de gobernador por parte del mismo rey. Además, hombres suministros para Chile. Valdivia no fue solo, estaba acompañado por Alderete, por Jufré, por Juan de Cepeda, Antonio Beltrán, Diego García de Cáceres, Diego de Oro, Vicencio del Monte, Alvar Núñez y Juan de Cárdenas. Al llegar al Callao y a ver que ahí iba ganando la guerra civil y el futuro virrey de la Gasca, este fue reconocido por todo el mundo como el mejor estratega del Perú y temido por los señores de la guerra Centeno y Carvajal, por sus grandes actos en la batalla de las Salinas. En Chile, como no había sucedido ninguna guerra pro Pizarro o por el rey, fue bastante pacífico respecto a esto.
Se corrió el rumor que Valdivia había muerto, promoviendo la idea de que Villagra asumiera como gobernador. Pero en el Perú, Valdivia fue recibido por la Gasca como ya virrey y le concedió el título de gobernador de Chile y capitán general de la Nueva Extremadura. Oficialmente se cumplió el primer anhelo de Valdivia, su legalización y justificación en el cargo. Ya no estaba ese desconcierto de tener una extensión de la cédula de Pizarro. Se le dio un sueldo de 2.000 pesos anuales de los fondos del Quinto Real. Le dio mucha autoridad, la cual incluso podía llevarse gente del Perú para apoyarlo, pero los indios peruanos no, y menos los enemigos de la Gasca que lucharon por Pizarro. Volvería del Perú con 3 naves, una particular y otra compradas al gobierno peruano y más de 90 hombres. Pero antes de lograr partir, el virrey de la Gasca lo mandó a detener por las numerosas acusaciones que tenía Valdivia enviadas por sus enemigos en Santiago, más otras en el Perú, como agregar gente pro Pizarro a la expedición o el hecho de tomar indios peruanos siendo que estaba prohibido, la muerte de Sánchez de la Hoz supuestamente por orden de Valdivia, el robo de dinero de los vecinos y más. De la Gasca averiguó 5 puntos esenciales: el estado de las cosas que dejó Valdivia en Chile, la muerte de Pedro Sánchez de la Hoz, si Valdivia fue a ayudar a Gonzalo Pizarro, cuál era el alcance de las provisiones y cédulas que tenía Sánchez de la Hoz y si era correcto permitirle a Valdivia volver a Chile. De la Gasca estaba inclinado a permitir la partida de Valdivia a Chile de nuevo, pero las denuncias eran muchas y se resumían en 4 puntos esenciales: la desobediencia de la autoridad de los delegados del rey, la tiranía y crueldad de sus subalternos, la codicia insaciable y la irreligiosidad y costumbres relajadas con escándalo público. Las 3 primeras fueron refutadas totalmente, pero la última se refería al concubinato que existía entre Valdivia e Inés de Suárez, el cual el virrey de la Gasca los obligó a separarse y que los casase con alguien más. Y lo que hace Valdivia es casarla con Rodrigo de Quiroga y traer a su esposa Marina Ortiz de Gaete de España, pero nunca se alcanzaron a reencontrar. Pocos días después le dio una fiebre que lo tuvo casi en la muerte. Para el 21 de enero de 1541 llegaría a Arica para embarcar al barco San Cristóbal con 200 hombres, en general eran vagos o desempleados. Llegaría en abril, bien recibido por el cabildo, y nombraría a Villagra como teniente de gobernador por todos sus servicios. Todo esto y más aconteció con Valdivia y su viaje al Perú. Muchas gracias y este es su canal, El Viejo de Historia. La dirección de Valdivia fue tomar el Cachapoal y ya en 1546 Valdivia envió 80 hombres que fueron capaces junto con él de vencer y tomarse los fuertes y pucarás del dominio Promauca. Y muchos de ellos también efectuaron la misma forma de escapar, quemar sus aldeas para no dejarles sus provisiones a los hispanos. Para 1546, Valdivia sale de Santiago el 11 de febrero con 70 jinetes bien armados para llegar a las cercanías de lo que es el Biobío. Y se aparecen al hispano más de 300 indios armados, los cuales los españoles vencieron rápidamente. Rodrigo de Quiroga, montando guardia, dio la alarma que venía otra estampida de indios furiosos, por lo cual combatieron durante 2 horas con pocas bajas hispanas y también de indios amigos, pero no pudo perseguirlos, deteniéndose en la ribera norte del Biobío. De esta forma se estancó la conquista de la zona sur durante 4 años. Se cuenta, según Góngora y Marmolejo, que en esta batalla, también conocida como Quilacura, participaron más de 8.000 indígenas versus el español, que concentraba solamente 70 españoles y 300 indios. Valdivia también relata esta batalla como: a 11 de febrero de dicho año partí y caminé hasta 30 leguas, que era de tierra que nos servía, y habíamos corrido pasadas 10 leguas adelante y topamos mucha población, y a las 10:06 gente de guerra que nos salían a defender los caminos y pelear. Y nosotros corríamos y salieron de la tierra, y los indios que tomaban los enviaba por mensajeros a los caciques comarcanos, requiriéndolos con la paz. Y un día por la mañana salieron hasta 300 indios a pelear con nosotros, diciendo que ya les había dicho lo que queríamos, y que éramos pocos, y nos querían matar. Dimos en ellos y matamos hasta 50, y los demás huyeron. Aquella misma noche, a las 4 de la prima, dieron sobre nosotros otros 7.000, 8.000 indios, y peleamos con ellos más de 2 horas, y se nos defendían bravamente. Cerramos en un escuadrón como tudescos. Al fin dieron lado y matamos muchos de ellos, y al capitán que los guiaba. Nos mataron 2 caballos e hirieron 5 o 6 y otros tantos cristianos. Huidos los indios, entendimos lo que quedaba a la noche en curar nuestros caballos y a nosotros. Y el otro día anduve 4 leguas y di un río muy grande donde entra la mar, que también se llama Biobío, que tiene media legua de ancho, y visto buen sitio donde podía poblar y la gran cantidad de los indios que había y que no me podía sustentar entre ellos. Con tan poca gente y supe toda la tierra,
de esta parte y de aquella del río, venía sobre mí y a sucederme al revés y dejaba en aventura de perderse todo lo de atrás. Di la vuelta a Santiago dentro de 40 días que salí de él, y con muy gran regocijo de los que vinieron conmigo, quedaron a la guardia de la ciudad y viendo y sabiendo teníamos tan buena tierra cerca y tan poblada, donde les podía pagar sus trabajos en remuneración de sus servicios. Por consiguiente, después vendría, en 1550, específicamente el 22 de febrero, la batalla de Andalién. Pero antes de esto, se preparó junto a un buen contingente de aquellos españoles que no tenían encomiendas en la zona central ni en La Serena, así que se preparaban con ansias de tomar un pedazo de la zona sur. Unos meses antes de la batalla, Valdivia tuvo un accidente donde se fracturó el pie y retrasó totalmente la expedición. Peor ya, a inicios de enero marchó con sus hombres en conjunto con Pedro de Villagra como maestre de campo y Jerónimo de Alderete como teniente general, más de 200 hispanos a caballo y a pie, con numerosos indios amigos, de los cuales estaban divididos en 4 compañías dirigidas por Valdivia, Alderete, Villagra y Diego de Oro. Pedro de Villagra fue el jefe de vanguardia. Hubo varias escaramuzas antes de la batalla principal, las cuales los españoles vencieron sin dificultad en esta contienda. Lograron obtener muchas llamas y alpacas. El gobernador, con su compañía de 50 hombres, lograron vencer sin dificultad a los indios rebeldes, donde se establecen en el valle de Andalién. Descansando los hispanos en la noche, se les lanza un ejército de más de 15.000 hombres. Otras fuentes dicen que eran exageraciones, o el mal cálculo nocturno, aseveran algunos. Pero era tan fuerte la arremetida indígena contra el contingente hispano que dice Valdivia en una carta al rey que parecían hundir la tierra. Comenzaron a pelear de tal manera que prometo por mi fe de hace muchos años que sirvo a vuestra majestad y he peleado contra muchas naciones y nunca tal tesón de gente he visto jamás en pelear. En un momento Valdivia vio perdida esta contienda. Los indios atacaban con lanzas y picas, pero Valdivia organizó lo más probable a sus hombres en una formación usual de los tercios y del ejército español de la época, en un cuadrado armado de piqueros con los arcabuceros. La batalla se dio vuelta. La desbandada indígena se retiraba. Encina deja claro que esta batalla de la Guerra de Arauco cambió su composición, donde entró un ejército hispano que se le sumó contingentes araucanos enemistados con los que le declararon la guerra a España. Por último, esta batalla fue fundamental, también conocida como la Batalla de Penco, el 12 de marzo de 1550, dirigida por el toqui Aynavillo, con la pretensión de construir un fuerte cerca de la zona de Penco. Se vio que se acercaba un ejército de enorme proporción indígena. Valdivia calcula que eran 80.000 indios, aunque las estimaciones modernas asumen que fueron 20.000. De igual forma eran casi 10 veces el número frente a los hispanos, y Valdivia pensaba en mantener en el fuerte, pero Pedro de Villagra les dijo que no lo hiciese porque lo más probable es que lo sitiasen, por lo cual se enfrentaron en campo abierto en un choque de caballería, y después de esto los indios solo escaparon y los españoles los persiguieron, dado por el pavor natural a la caballería. Valdivia atribuyó su victoria a la Virgen y al apóstol Santiago, dado que el 9 de marzo se dice que mientras los araucanos cruzaban el Biobío, cayó un aerolito, el cual Valdivia le comenta al rey que sintió que era la Virgen que les dijo a los indios: servid a los cristianos y no vais en contra de ellos, porque son muy valientes y os matarán a todos. Y apenas se fue la señora, apareció el diablo y los convenció que, al ver su número enorme, los españoles caerían de miedo. Bueno, esos son los relatos de Valdivia, pero el hecho fue cierto. Con esta gran victoria conllevó a la creación de la ciudad de Concepción, y el dominio hispano sería de facto hasta la ribera norte del Biobío. Luego de llegar a la zona de Penco y con el fin de evitar cualquier tipo de ataque indígena, se construye lo que es el Fuerte Penco, valga la redundancia. Valdivia recibió luego un contingente de 50 hombres traído por Pastene, por mar, y que se dedicó a recalar por varias costas del sur, como ejemplo la isla Mocha, donde fueron recibidos muy bien por los indígenas. Valdivia se confió que esto estaba pacificado, y se repartió la tierra con 40 encomenderos. El 3 de marzo de 1550 se hizo lo que se tenía que hacer de un principio: el trazo del plano de la ciudad, donde se reparten los solares y las tierras para los encomenderos. Y luego, el 4 de mayo de 1552, el emperador Carlos V le otorga el título de ciudad a Concepción. El nombre entero de Concepción se llamaría Ciudad de la Concepción de María Purísima del Nuevo Extremo. Se cuenta que muy regocijados y triunfantes quedaron los cristianos con esta memorable victoria, y muy obligado a Dios nuestro Señor y su gloriosa Madre Señora nuestra por haber ganado tal empresa por la invocación suya, y por esta causa habiendo de fundar alguna ciudad en aquella tierra que iban conquistando. Fueron todos a parecer que tuvieron ese nombre, la Concepción, y para esto echó los ojos el gobernador al sitio más apacible y limpio de enemigos, y juzgó por el más cómodo lugar que estaba en la provincia de Penco, junto a la bahía de mar muy hermosa. Habiendo pues caminado 2 leguas y llegando al sitio que estaba dicho,
puso en ejecución su deseo y edificando una pequeña ciudad con el título de la Concepción de Nuestra Señora, ayudándole no poco con ello a los indios de la comarca que venían a sujetárseles, atemorizados de la batalla pasada. Luego de conquistar toda esta zona y Valdivia ansioso de tomar todos los territorios al sur, y luego también de la fatídica muerte de Valdivia en lo que es el fuerte de Tucapel, la noticia llegó a Concepción, lo cual generó un gran temor y consternación entre los habitantes. Se llamó a Cabildo para decidir quién iba a ser el nuevo gobernador, si iba a ser Francisco de Aguirre, apoyado por la zona norte, si iba a ser Jerónimo de Alderete, apoyado por el Cabildo de Santiago, y si iba a ser Francisco de Villagra, apoyado por la gente del sur, lo cual se decidió por el último, dado que Jerónimo de Alderete fallecería un tiempo después. Aún así, al llegar a la noticia del fallecimiento de Valdivia, el Cabildo se decidió nombrar también a Rodrigo Quiroga en Santiago. También estaba como candidato. Después de Tucapel, los indígenas tuvieron chipe libre, pudieron hacer lo que quisieron. Y el 23 de febrero de 1554, después de lo que fue el desastre de Marigüeño, donde el ejército español fue totalmente vencido, obviamente contra un ejército indígena mucho más grande, Villagra logra escapar y llega hasta Concepción, contando con tristeza lo que pasó. Por lo tanto, cientos de personas sentían el verdadero terror de que Lautaro y sus huestes llegasen a Concepción y los destruyese a todos. Entonces la gente voluntariamente empieza a escapar. Villagra y mucha gente intentaba que se mantuviesen ahí. Ejemplo, doña Mencia de los Nidos, que era una anciana que arengó a los penquistas para que se quedasen y mantuviesen la ciudad, pero no tuvo resultado. Villagra decidió que era preciso el salir de Concepción. Por lo tanto, el 25 y 26 de febrero de 1554 se van. La ciudad quedó totalmente despoblada y luego Lautaro la destruye. Había una duda entre la Real Audiencia de Lima si era necesario repoblar la ciudad o abandonarla para siempre. Se decidió lo primero. Para el 1 de noviembre de 1555 se vuelve a repoblar y reconstruir la ciudad. Casi aproximadamente 100 personas llegaron a la zona de Concepción. Luego se reabre el cabildo, se levanta un acta de reedificación. La ciudad casi llevaba más de un mes levantada y el 12 de diciembre se entera a los españoles que llegaba una nueva avanzada de Lautaro donde se atacó la ciudad y los españoles salieron muy heridos. Juan de Alvarado fue uno de los pocos hombres que levantó un pequeño ejército para enfrentarse contra Lautaro, lo cual no pudo suceder. Fueron totalmente derrotados y algunos lograron huir tomando una barcaza que había en las cercanías. Para junio de 1557, con el nuevo gobernador García Hurtado de Mendoza, tenía una clara misión también, que era reconstruir lo que era Concepción. Llegan a lo que es la zona de la isla Quiriquina, desembarcan con su nuevo ejército, llegan hasta Concepción, la reconstruyen y además construyen un fuerte. Pero a los pocos días se dice, según Góngora y Marmolejo, que aproximadamente entre 3.000 a 3.500 indígenas se acercan a las proximidades y combaten en lo que es Lagunillas, donde la victoria fue principalmente para España. Pero Hurtado de Mendoza sabía que esa zona ya estaba prácticamente reconquistada. Lautaro ya había sido vencido. Los araucanos todavía recién estaban reponiéndose de sus derrotas, pero no manda a repoblar todavía la ciudad, sino es el 6 de enero de 1558 donde hace eso. Cerca de un año después, en 1559, García Hurtado de Mendoza entra victorioso a Concepción, donde lo reciben como un héroe. La ciudad sería sitiada para la época del gobierno de Francisco de Villagra, pero lo más interesante que para 1570, específicamente el 8 de febrero, habría un terremoto donde destruiría toda Concepción, y el maremoto consiguiente destruiría y arrasaría lo poco que quedaba en pie. Concepción sería de esas ciudades en la frontera después de la época de la colonia que sería constantemente amenazada con destrucciones por parte de los indígenas, pero se mantuvo como la segunda capital y en algunos casos como la primera capital de Chile. Es importante mencionar algo interesante, que el 15 de octubre de 1550 Valdivia escribe 2 cartas para el rey y el Consejo de Indias, el cual narraba sus proezas en la tierra chilena, y la segunda era la petición al rey para que lo confirmase como gobernador, dado que la Gasca ya lo había hecho, y pedía también varias cosas, como que su gobernación llegase al estrecho de Magallanes y más allá, también que el título de alguacil mayor sea para él y sus herederos, nombrar a los escribanos públicos, tener una 1/8 parte de las tierras conquistadas, fundar 3 o 4 fuertes, traer 2000 esclavos negros,
perdonar la deuda de 118,000 pesos que adeudaba a las arcas reales y que le diesen 100,000 pesos para terminar la conquista. En conjunto, que se creaba el obispado de Santiago y el obispo fuese Rodrigo de González de Marmolejo. Alonso de Aguilera sería el que tuviera esta gran misión de llevar las cartas hacia el rey. Más tarde comenzarían las campañas de Cautín, que conllevaría la fundación de la Imperial, pero todo esto fue por una razón, que era fundar una ciudad en la Araucanía, con el fin de ser un muro para Concepción. Pero en el interior de esta ciudad solo quedarían 50 hombres. En 1551 saldría Valdivia con más de 70 hombres. En conjunto se unirían después 100 hombres de Villagra y se decidiría fundar cerca de Cautín en la misma forma que Concepción. Se partiría levantando un fuerte y se dejó a Pedro de Villagra a continuar este proyecto, mientras Valdivia fue a las comarcas más cercanas para que se sometieran al rey y a la fe. Valdivia se fue a Concepción solo con 20 hombres y dejó a Pedro de Villagra con 150 en el fuerte, con el fin de esperar la llegada de 2 barcos que traerían más de 100 hombres y provisiones. Hubo 2 noticias importantes con la llegada de este barco: que el gobierno de Valdivia también pasaría a los territorios orientales de los Andes y que Carlos V reconocía los servicios prestados y ordenaba tenerlos presentes. Y Alonso de Góngora y Marmolejo nos dice: y le puso nombre imperial porque las casas de los indios tenían unos palos muy grandes que subían del suelo hacia lo alto de las casas con una brasa y más el remate de la misma madera. En cada una un águila con 2 cabezas. Tomándola como un buen pronóstico del imperio, le puso aquel nombre imperial. Se dividieron las tierras entre los solares y los encomenderos. Incluso muchos encomenderos de Santiago querían intercambiar sus encomiendas por la de la imperial, por su belleza inigualable, fertilidad y muchas cosas más, menciona Encina. La más insigne ciudad de este reino, diría Gaspar de Chacón. Con la emoción de seguir avanzando hacia Magallanes, Valdivia estaría cavando su propia tumba. Y eso es, a mi parecer, porque mientras más fuerte hacía, mientras más ciudades fundaba, más subdividía a sus hombres en moléculas en un territorio hostil y no pacificado, lo cual sería algo que tomaría en reflexión Alonso de Rivera 50 años después. Pero volviendo a las ciudades, Pedro de Villagra se convirtió en corregidor de la Imperial y Valdivia saldría hacia el sur con intención de fundar más ciudades. Junto a él iba el párroco Rodrigo González de Marmolejo. Según Encina, los indios al sur del Toltén eran los huilliches, otro pueblo que no eran de la raza recha araucana, sino de los antiguos pobladores de que habitaba la Araucanía y fueron empujados hacia el sur después de la invasión de los reches en el siglo XIII. Días después le dieron la batalla de Pucón. Los indios derrotados le mostraron una mina de plata en las cercanías como pacificación entre los hispanos y ellos mismos. A la hora de establecerse ahí, los huilliches, que en el mismo Encina dice que no tenían la misma naturaleza guerrera que el reche, se lanzaron a la batalla en las cercanías de Mariquina, el cual fueron totalmente derrotados con más de 2.500 muertos según Mariño de Lovera. Este combate fue el 3 de diciembre de 1552. Ya derrotados, se rindieron y se aliaron con el hispano. Así que es correcto que los españoles dominaban de facto todo el centro sur y la zona sur del Toltén, excepto la Araucanía. Jerónimo de Alderete fue a fundar la ciudad de Villarrica junto al margen austral del río Toltén y a la orilla occidental del lago Villarrica. Jerónimo de Alderete la nombró Santa María Magdalena de Villarrica. Al avanzar más hacia el sur, a la muerte de un hombre hispano y casi al ahogamiento del párroco González de Marmolejo, llegarían a fundar en un valle el 9 de febrero de 1552 sobre lo que es Ainil, la ciudad de Valdivia. Llegaría unos meses después al seno de Reloncaví, siendo más al sur donde él llegó. También tenemos que comentar que, como dato curioso, el 24 de octubre del 1553, ya volviendo hacia el norte, fundaría la ciudad de los confines entre los ríos Mayeco y Huequén. Todo esto más o menos son las grandes ciudades que fundó Valdivia, y sin contar de todos los fuertes que construyó, sobre todo en la zona de Arauco. Antes de la rebelión de Tucapel existieron antecedentes que muchos historiadores creen que iban a indicar una gran rebelión general. Y como ejemplo serían los hechos acontecidos en la isla Pucureo, que fue el inicio para el fin de Valdivia. En algunas encomiendas como la de Villagra habían varias insurrecciones. La isla de Pucureo entre Villarrica y la Imperial, que era de Valdivia, se sublevaron, atacando a los 14 españoles que estaban en el fuerte de la isla, matando a uno e hiriendo a 13. Fue gracias a Villagra que intentó pacificarlo, primero por la paz con los indios, pero estos indígenas intentaron matar a Villagra. Los hispanos y los indios amigos atacaron con fiereza
y los indígenas rebeldes fueron totalmente vencidos, pacificando la zona. Además, es importante mencionar que Lautaro, un antiguo paje de Valdivia, el cual aprendió el uso a caballo, armas y tácticas por los hispanos, luego se rebelaría contra los europeos para unirse a la rebelión Reche. Se dice que este indio era Promaucae. Por su aporte y conocimientos le daría un puesto de vicetoqui, pero él fue el estratega de todos los combates que tendría desde 1553 hasta su muerte. Es muy similar a esta parte de la historia con Arminio, el germano que se educó en Roma y luego los traicionó para volver con su pueblo querusco. Según Leoncio Cabrero, dice: entre los araucanos no existió el concepto de la milicia en la época prehispánica. Fue posteriormente con la presencia española cuando se organizaron para presentar un frente en común de resistencia. A la llegada de los españoles actuaban según las necesidades y los acontecimientos. Gobiérnense estos bárbaros monstruosamente, no reconocen un superior ni cabeza que los mande en el imperio. Ni hay de ellos forma alguna de réplica, horca ni cuchillo. No tienen juez que castiguen delitos, ni otra sujeción que su apetito, ni más su potestad a quien obedecer, que a su misma naturaleza individual. Y los que juntan ejércitos son los más ricos o los más valientes. Esto lo cuenta Santiago de Telillo. La lucha armada contra otra tribu obligaba a elegir algún cacique que dirigiese las acciones, que recibía el nombre de Toqui. Su autoridad se extendía sobre la parcialidad que participaba en la guerra y concluía en el momento que ésta terminaba. El pueblo araucano carecía en suma de unidad política. Era solo un conjunto numerado de levas, razón por la cual los españoles afirmaron que eran gente bárbara, expresando de esa forma su falta de organización, jerarquía y cohesión. Lautaro era un excelente estratega, gran conocedor de la psicología de los españoles. Había sabido aleccionar a sus seguidores de los puntos débiles de los españoles y la clave para Lautaro estaba en la resistencia física. Los españoles no eran invencibles y estaban sometidos al cansancio. El éxito estaba en cansar al enemigo y era la clave del indómito Lautaro. Si los araucanos lograban prolongar la lucha con una incesante renovación de fuerzas, los españoles, que no podían ser reemplazados porque eran escasos, serían derrotados tarde o temprano. Había que continuar la lucha hasta lograr el cansancio de la reducida hueste blanca. Otro antecedente fue el fuerte Purén, el cual estaba capitaneado por Alonso de Coronas. Sabía que vendría un ataque general de indígenas, por eso pidió ayuda de la imperial. Justamente vendría el apoyo de Juan Gómez de Almagro, alcalde de Santiago, el cual venía a apoyar a Valdivia en su conquista al sur, así que el cabildo dio la autorización de enviar apoyo a Purén. El 14 de diciembre, Gómez de Almagro llegó justo a tiempo cuando era sitiado el fuerte con más de 10.000 indígenas. Valdivia se enteró de la victoria del alcalde de Santiago y lo mandó a reunirse con él en el fuerte de Tucapel el 25 de diciembre. No pudo cumplir de inmediato la orden porque se sabía que había más relevos indígenas en la cercanía. El error de Gómez de Almagro fue leer la carta de Valdivia en público, lo cual los espías de Lautaro generaron un plan para retener al alcalde de Santiago y evitar que se reúna con Valdivia. El gobernador solo pudo reunir en Concepción solo 42 hombres para ir a pacificar esta insurrección en las cercanías de Tucapel. Por esta razón pidió a Gómez de Almagro, con un máximo de 2.000 indios amigos que lo acompañaban. El 23 de diciembre, Valdivia dejó el fuerte de Arauco para llegar el 25 a Tucapel. Valdivia enviaría una avanzada de 4 soldados más Luis de Bobadilla, el cual se adelantó imprudentemente y fueron asesinados todos. Eso trajo malas señales al hispano. Incluso el indio llamado Agustinillo le advirtió a Valdivia de retirarse. Cuando llegan a Tucapel se enteran que el fuerte solo quedaban cenizas y se daría la batalla. Valdivia quiso descansar en la loma que se fundó el fuerte, pero a la hora de ir subiendo se le lanzó un ataque masivo de indígenas desde los bosques aledaños y de los pastizales, gritando en masa con ruidos de cuernos de guerra, los cuales venían formados en escuadrones en base al plan de Lautaro en atacar en relevos de combate. Valdivia dividió sus hombres y venció al primer escuadrón, pero estos pensaron que este sería el fin. Pero estos escaparon y se retiraron a descansar. Luego llegó una segunda oleada, en la cual Valdivia mandó a su segunda cuadrilla y así sucesivamente vencería a los indios. Llegaría una tercera oleada y los reches se retiraban. Valdivia pregunta a los suyos: ¿qué hacemos? Mientras que el capitán Altamirano le responde con otra pregunta: ¿qué quiera vuestra señoría que hagamos sino que peleemos y muramos? Llegó una nueva carga dirigida por el mismo Lautaro, donde arrasan a los hispanos e incluso los que escapaban eran cazados como animales. Valdivia y el clérigo Pozo
escapaban para rearmarse, pero luego quedaron empantanados en una ciénaga donde lograron capturar a Valdivia. Le quitan sus armas, armadura, excepto el casco que se quedó atorado en su cabeza, y se le pidió a Agustinillo, el indio fiel de Valdivia, que se lo quitara. Mientras tanto, el padre Pozo hizo una cruz de paja para bendecirlo y exhortarlo, mientras que al indio Agustinillo era cruelmente descuartizado. Según Encina cuenta que Valdivia fue el siguiente, el cual le dieron un macanazo y le quitaron el latiente corazón y luego se lo comieron. Pero según Góngora y Marmolejo, dado que recibió información de un indio llamado Alonso que presenció todo, dice: teniéndolo como rehén a Valdivia, su yanacón Agustinillo le fue a quitar la celada, viéndose con lengua, les comenzó a hablar que sacaría a los cristianos del reino y despoblaría las ciudades y daría más de 2000 ovejas. Los indios, para darle a entender que no había ningún acuerdo, algunos hicieron pedazos al yanacón enfrente de él. Mientras tanto, los indios hicieron un fuego delante de él y sacaron una concha de almeja y le cortaron los músculos del antebrazo desde el codo a la muñeca. Teniendo cuchillos y dagas y espadas, no quisieron usarlo para hacerle un mayor martirio, y luego se lo comieron asado en su presencia. Hecho muchos otros vituperios, lo mataron a él y a su capellán y clavaron su cabeza en una pica. Su cráneo fue extraído y sirvió como trofeo al ser usado como vasija contenedora de chicha. Entre los principales toques fue después devuelto por Pelantaro cuando devuelve también el cuerpo de Martín Óñez de Loyola. Días después se enteran en las ciudades del sur la derrota, pero la muerte del gobernador era aún un desconcierto, lo cual llegó Gabriel de Villagra para confirmarla. Luego la información llegaría a la Real Audiencia y al Virreinato del Perú, pero la muerte de Valdivia dividiría el país, generaría un ambiente de caos, desmoralización, sin contar que se despoblaría Concepción y las ciudades del sur. Muchas serían totalmente destruidas. Lautaro tenía el paso libre al norte. Muchas gracias y este es su canal El Viejo de Historia.